¿En qué parte de la Biblia dice que los cristianos deben de dar diezmos? Quizás tu pregunta es si deberías tú dar diezmos, porque mira, hay muchas contradicciones. Para empezar, sí dice la Biblia en varias partes que debemos de diezmar, pero hay gente que dice, no, es que en el Antiguo Testamento le aplicaba la ley a los judíos y nosotros no somos judíos. Y hay gente que dice, es que no hay ningún versículo bíblico que diga literalmente que los cristianos deben de diezmar. Ahora, vamos a pensar que esa es tu premisa o tu postura. La Biblia nos dice en varios lugares varias cosas bien interesantes con respecto a los diezmos y las ofrendas. Por favor, tú léelos en tu casa, yo nada más te voy a explicar uno o dos. Puedes buscar primera carta de Corintios capítulo 9, segunda carta de Corintios capítulo 9, primera carta de Corintios capítulo 16, Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 11, primera de Crónicas capítulo 29, todo el capítulo, y hay otras más, pero mira, yo te voy a leer Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice así: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estos hombres eran tan meticulosos con sus diezmos que ellos empezaron incluso a contar las hojas de las plantas que tenían. Ahora, fíjate, la Biblia dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 9 que te dejé, dice que Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza ni por necesidad. Vamos a pensar que a ti te hacen falta 100 pesos para comprar algo, y entonces es ilógico que tú des 100 pesos de ofrenda o de diezmo, porque te van a hacer falta 200. Pero hay gente que se ha dado cuenta que si le da algo a Dios, me refiero a dinero, Dios les regresa multiplicado ese dinero. Y hay gente que dice, Dios, te doy 1000 y me regresas 10,000. Y Dios dice, no, así no funciona. Dios ama al dador alegre, al voluntario, no el que da la fuerza, no el que da esperando recibir algo, no el que da con tristeza. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque Jesús les dijo a los judíos, ustedes son excesivos en el cuidado de sus diezmos, tanto es así que van a su jardín y cuentan cada una de las hojas de su jardín para ver cuántas hojas tienen y así dar un diezmo. Y Jesús les dijo, hipócritas, les dijo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer, que era necesario hacer esto, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que nosotros diezmemos, ofrendemos, pero no por obligación, no por temor, sino por amor, sin dejar de hacer lo otro. Yo quiero darte un testimonio de manera personal. Yo tengo muchos años que doy mis diezmos y mis ofrendas. Y créeme que no es como que, ay, tengo que dar. No, como dice la primera carta de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 14. Dios, de lo recibido de tu mano, de eso te doy. Y de verdad que lo doy con mucha alegría. Yo lo primero que hago al recibir dinero, mi sueldo, yo aparto lo que le corresponde a mi Dios. Y doy siempre mi diezmo y doy una ofrenda extra. Y hay gente que dice, es que nada más está haciendo rico, es que esto, sabes, mucha gente va a hablar muchas cosas, pero yo te puedo dar testimonio de que de verdad cuando honras a Dios en tu economía, ahí hay bendición. En Malaquías 3:10 dice Dios, pruébame ahora, o sea, si no me crees que te voy a bendecir, pruébame. Dios nos da la oportunidad de probarle en lo económico, pero la condición no es que lo hagamos voluntariamente, no es que lo hagamos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, quizás pude responder tu pregunta. Si no la pude responder, por favor, házmelo saber y bueno, te explico desde otros ámbitos. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús sea contigo. Cuídate mucho.